Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, Vanessa. Bueno, vamos a esperar un segundito nada más al ingreso, pero voy a comenzar puntual porque el tema lo amerita para no estar a las corridas y para tratar de hacérselo llevadero. Este es un tema que hay que ir macerándolo. Entonces, a medida que se vayan incorporando compañeros, se van acoplando, pero vamos a comenzar y a ir llevando los temas con gradualidad. El tema que nos ocupa hoy es responsabilidad del Estado. Como les digo, lo vamos a ir viendo paso a paso para que se les haga lo más sencillo. Yo voy a tratar de hacer lo más llevadero posible, que ustedes puedan captar, comprender ciertos conceptos que no estamos acostumbrados a utilizar. Por eso es que esta clase la voy a abordar de esta manera. Eh, Cualquier duda me paran, me detienen, así yo freno ahí y reforzamos lo que haya dicho que no queda claro. En realidad, ustedes se encuentran acá que se habla de responsabilidad del Estado y se lo trata incluso como un supuesto especial de responsabilidad. Eh, Evidentemente, la razón por la cual el, el Estado respondiendo por daños supone un tratamiento distinto, se justificaría en la especial naturaleza que tiene este sujeto Estado. O sea, se justificaría en la especial naturaleza del sujeto dañador, por llamarlo de alguna manera. Aunque técnicamente hablando sería sujeto responsable. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado en sí mismo, eh, como persona jurídica, de derecho público, no es la generadora, la causante, la autora de daños. Los que lo van a hacer son sus funcionarios o sus dependientes. Pero después veremos por qué razón estos funcionarios o dependientes, cuando actúan en ciertas condiciones y provocan daños a terceros, hacen que el Estado responda respecto de esa víctima. Bien, nosotros, ustedes lo saben, nos hemos inspirado en ciertas materias en derecho comparado. Por ejemplo, en materia de derecho constitucional, ustedes ya saben que, diríamos, eh, eh, nos hemos inspirado en la Constitución norteamericana, fundamentalmente. En materia de derecho administrativo, que es el derecho en realidad que tiene por objeto de estudio reglar las relaciones entre el Estado y los administrados, la fuente de inspiración ha sido fundamentalmente el derecho francés. De hecho, en la actualidad, el derecho francés es el que en materia de derecho administrativo ha tenido y tiene aún el mayor desarrollo, el mayor grado incluso de prestigio. Y es por eso que en esta materia nuestra doctrina se inspiró, y también la jurisprudencia, mucho en aquello que nos daba como antecedentes o como precedentes la doctrina y la jurisprudencia francesa. ¿Esto por qué se los adelanto? Porque en realidad podemos decir que en materia de responsabilidad del Estado hay tres etapas. Una primera etapa en la que podríamos decir como línea general, el principio era que el Estado como regla no respondía. O sea, primera etapa, el Estado no era responsable.
Esto viene de aquella primera etapa del derecho francés. ¿Y por qué? Porque el derecho francés en realidad partía de la idea de que el soberano no tenía que responder por las faltas que pudiese, o por los daños que pudiese cometerse por sus decisiones. Obviamente, en un marco de, todavía no habíamos llegado a la Revolución Francesa, teníamos, no se había plasmado el sistema republicano de gobierno con los tres poderes haciendo de equilibrio y pesos y contrapesos, como hoy lo conocemos. Entonces, ¿qué ocurrió? Es más, en un tiempo posterior, en el cual ya había cierta tensión y por ejemplo, se criticaban ciertos gastos que realizaba el emperador, ahí es donde surge una idea que es la siguiente: decir, no, el emperador no puede estar sometido al juzgamiento del poder jurisdiccional, diríamos de la justicia. El emperador tiene que estar sometido a un juzgamiento de un organismo específico, especial para el caso. Y ese tipo de organismo tiene que ser un organismo de la administración. Esto sería como decirles que ahí es donde nace el Consejo de Estado francés, que es un organismo que sigue existiendo en Francia. Ahora, esto es como decirles al soberano lo va a juzgar un órgano que depende de él, o sea, depende del mismo ejecutivo, por llamarlo de alguna manera. Pero ahí es donde comienza una primer minúscula distinción, pero todo formando parte de esta primera etapa en la cual se consideraba que el Estado no era responsable, ¿sí? Y nuestro país también tomaba esa primera idea de un Estado irresponsable. Después vamos a ver el porqué. Y así entonces en Francia, los actos provenientes del Estado quedaban sometidos al conocimiento y juzgamiento del Consejo de Estado francés, que no era un órgano judicial, que era un órgano de la administración, y por ende las posibilidades de que un particular le reclame algo al soberano eran inviables, eran francamente mínimas. En nuestro país establecemos tres etapas, como les digo. Una primera etapa, muy relacionada con esta idea primigenia francesa, una primera etapa que se desarrolla desde que se sanciona el Código Civil hasta que se dicta un fallo muy importante, que es el fallo Tomás de Voto, del cual voy a hablar en un ratito. Ese fallo se dicta en el año 1933. Entonces tenemos desde la sanción del Código Civil a 1933. En esa primera etapa, como idea primigenia, el Estado no era responsable. ¿Pero qué decía? ¿Qué se decía en la doctrina y en algunos fallos? Que en realidad había que distinguir entre actos de gestión y actos de imperio del Estado. Que los actos de gestión son los actos propios del desarrollo de las políticas públicas de que tienen que llevar adelante las autoridades estatales, y actos de imperio son los actos de autoridad. Y entonces, como primera idea, decía, en materia de actos de imperio, el Estado no es responsable. Esa era la primera pauta. También se decía que tampoco podía ser demandado el Estado, en ningún caso, por los actos dañosos que hubiesen provocado sus empleados o sus funcionarios. O sea, había una total separación entre lo que realizaban las personas que trabajaban para el Estado y el Estado mismo, ¿sí? Y entonces no se podía hacer responsable al Estado cuando un acto hubiese surgido, que era lo que pasaba siempre, por acción o omisión dañosa de los empleados o de los funcionarios. Y se establecía como una suerte de mecanismo de excepción la posibilidad, pero muy remota, de que el Estado pudiese responder en acto de gestión solamente cuando hubiese habido un supuesto de responsabilidad contractual, que eran los mínimos también. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado gozaba
de facultades exorbitantes que también se trasladan a lo contractual. ¿Qué son estas facultades exorbitantes? Son potestades que tiene el Estado que la diferencian del rol que tendría si obrara como un sujeto de derecho privado. Por ejemplo, en un contrato en el que las dos partes se rigen por normas de derecho privado, las dos partes, ¿qué principios tienen? La autonomía de la voluntad, la igualdad, o sea, y a partir de ahí también la buena fe, por supuesto, pero a partir de ahí también, ¿qué hay? Hay ciertas limitantes a las dos partes. O sea, una parte tiene que cumplir sus obligaciones, si no lo hace, incurre en mora, la mora propia le impide reclamar por el incumplimiento de la otra parte, el incumplimiento puede llevar a pedir el pacto comisorio, etc. Entonces, pero este tipo de situaciones no se presentan en líneas generales en un contrato en el que la parte es el Estado. ¿Y por qué? Porque el Estado justamente goza de ciertas prerrogativas, o también llamadas facultades exorbitantes, porque se considera que el Estado está representando y tiene por fin satisfacer las necesidades comunes de bienestar general o el bien común. Y que para llegar a eso debe contar con ciertas facultades exorbitantes que muchas veces pueden llevar a sacrificar un interés individual. Ahora bien, esa idea, que siempre fue muy tradicional del derecho administrativo, hoy también se está repensando. ¿En qué sentido? Lo que se está repensando es que el Estado es aquello que antes se le llamaba facultades exorbitantes, no funcione solamente como una prerrogativa de la administración, sino que en muchos casos pueda girar y también pueda funcionar como una garantía para el administrado, para el particular. Eso de a poco está cambiando, y entonces se está como revirtiendo esta idea del para qué el Estado tiene facultades especiales, por llamarlo de alguna manera. Esto solo se los comento porque después va a tener relación con algunos temas que les voy a explicar sobre su responsabilidad. Como vemos, en esta primera etapa era muy poquito la posibilidad, mínima la posibilidad de demandar al Estado. Y en particular, tampoco iba a ser responsable el Estado por los ilícitos cometidos por sus dependientes. ¿Y por qué? Porque para esto se aplicaba la idea del antiguo artículo 43 del Código Civil, 43 del Código de Vélez, que lo que hablaba era de que las personas jurídicas no eran responsables de los ilícitos cometidos por los integrantes, por ejemplo, de una sociedad. Entonces, como primera etapa, irresponsabilidad del Estado, con muy pocos atisbos de situaciones de responsabilidad. Segunda etapa, muy importante. Esta segunda etapa inicia a partir del fallo Tomás Devoto. Tomás Devoto y compañía. En este fallo, ¿qué ocurrió? Año 1933. Tomás Devoto era una empresa, creo que era una sociedad de responsabilidad limitada, me parece, que arrendaba un campo, que los tenía con cultivos. En un momento, empleados de ferrocarril, no, de correos y telégrafos, pasan por la zona teniendo que hacer una instalación y en un alto en el trabajo prenden un fuego para comer y ese fuego termina incendiando el campo. Obviamente, podríamos decir, obran con negligencia. Esta firma, Tomás Devoto, demanda al Estado por la negligencia incurrida por sus operarios que derivaron en el incendio del campo.
y la reclama por las pérdidas sufridas, dado que pierden la cosecha de lo que habían cultivado en el campo que arrendaban. Esto, ¿cómo lo resuelve la Corte? Primero creo que les habían rechazado la demanda, van al recurso, extraordinario, termina la Corte. La Corte se tenía que encontrar con que tenía que sortear el obstáculo del artículo 43 del Código Civil, que les mencioné hace un ratito, por el cual vedaba la posibilidad de hacer responsables a las personas jurídicas. Entonces, ¿qué argumento tomó? Para salir del artículo 43, lo que hizo fue decir, el Estado es responsable por aplicación del artículo 1113, Código Civil original, dado que los operarios son dependientes. Y aquí usamos el 1113, que sería la responsabilidad del principal, Estado, por el hecho de sus dependientes. En ese momento, recuerden, esa responsabilidad en 1933, el factor de atribución que se utilizaba era subjetivo. Error en la vigilancia, culpa en vigilancia, culpa in eligendo. Era subjetivo. Pero por ese camino, y no como ahora que la responsabilidad principal es objetiva, por la garantía. Pero en ese momento se tomó ese camino argumental para poder hacer responsable al Estado por el daño cometido por los operarios de la empresa de telégrafos. Esa es la primera vez, primer fallo importante, en el cual la Corte hace lugar a la responsabilidad, llamémosle por actividad ilegítima del Estado, pero basado obviamente en hechos concretos ejecutados por sus empleados. Y después tenemos una tercera etapa, que diríamos es la etapa actual, en la cual hoy tenemos un reconocimiento pleno de la responsabilidad estatal fundado en los siguientes principios que les voy a mencionar. El primer principio se reposa en la idea de distinguir entre una responsabilidad del Estado por actividad legítima y una responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima. En ambos casos se reconoce responsabilidad con ciertas características y cada una con su distinto factor de atribución. ¿Sí? Cada una con su distinto factor de atribución. En ambos casos, la responsabilidad, los factores de atribución que vamos a usar, esto es muy importante, es objetiva. En ambos casos, sea por actividad legítima o por actividad o inactividad ilegítima, el factor de atribución va a ser objetivo. Otro pilar importante de esta responsabilidad plena que se reconoce es que la responsabilidad estatal es directa. ¿Qué significa esto? Esto es súper importante. Que sea directa significa que el damnificado no tiene que demandar previamente o concomitantemente al autor directo del daño, por ejemplo, al empleado de una cuadrilla que hace algo, que realiza el trabajo incompleto y provoca un daño, para poder ir luego contra el Estado empleador. Como la responsabilidad del Estado es directa, a la víctima le es suficiente con acreditar el hecho dañoso y la relación de causalidad entre ese hecho y ese daño, y obviamente al demostrar el hecho va a demostrar quién lo produjo, y esa vinculación, diríamos, con el Estado, para poder demandar al Estado y pedir la indemnización directa respecto del Estado. Esto es súper importante. Tercero, como ya se los adelanté, como les dije que era objetiva, se abandona la culpa, absolutamente, como un factor de atribución de responsabilidad. Y por eso más adelante vamos a ver que tanto el factor de atribución para la actividad o inactividad ilegítima es
objetivo, y en el otro, contra legítima, también lo es. Entonces, en ningún caso hay que salir a demostrar la presencia de culpa y menos de dolo respecto de nadie. Esto fue un avance muy, pero muy importante. Muy importante. Entonces, como les decía, 3 etapas: primera casi irresponsabilidad, segunda empieza con el fallo de voto a reconocerse cuando hay responsabilidad por ilícitos, pero basado en el 1113 Código Civil, o sea, responsabilidad principal por el hecho dependiente, siendo una responsabilidad subjetiva en ese momento. Y después, actualmente, responsabilidad plena del Estado, pero siendo esta responsabilidad objetiva, directa, no se analiza la culpa entonces, y discriminando a responsabilidad por actividad legítima y responsabilidad por actividad o inactividad, que sería acción o omisión en realidad, ilegítimas. ¿Por qué no se usa ilícito? A veces pueden encontrar que hablen actuar ilícito del Estado. Lo que pasa es que es una cuestión terminológica que los administrativistas discuten. ¿Por qué? Porque dicen, el Estado no es una persona física que cometa ilícitos, que obre por culpa o por dolo. Puede haber funcionarios y empleados que justamente incurran en esto, pero son las personas físicas. Entonces, el Estado ¿cómo obra? Y obra legítimamente o ilegítimamente. Pueden encontrar que se use la terminología ilegítimamente, ilícitamente, pero no es la habitual, es mínima. Por eso es que van a encontrar, y vamos a encontrar en las leyes vigentes, que se habla de actividad legítima y actividad o inactividad ilegítima. Entonces tenemos en el Código Civil Vélez artículos relevantes respecto a este tema, el 43 de personas jurídicas, que en un principio se usaba para no reconocer indemnización por parte del Estado, el 1113, que se usó a partir del fallo de voto para hacer lugar, y un artículo que hacía alusión, era importante, pero ¿para qué? Para atribuir responsabilidad a los funcionarios y empleados, que era el 1112, Código Vélez. En ese artículo 1112, el damnificado podía reclamarle al funcionario y empleado con base en la culpa, o sea, era responsabilidad subjetiva, pero dirigida a estas personas, sin hablar respecto de la posibilidad de ser responsable al Estado. ¿Hasta acá me voy explicando? Bien. Ahora, este esquema en el que yo les digo, bueno, ahora, para la actualidad, el Estado es responsable. ¿En qué se fundó? Bueno, en esto les hice una gran sintaxis. ¿Por qué? Porque teorías que hayan servido para explicar la atribución de responsabilidad del Estado hay muchísimas, muchísimas. Creo más de 10. Pero lo cierto es que ustedes las van a estudiar en detalle cuando cursen Derecho Administrativo, donde esto lo van a ver también en detalle. Pero lo que sí me parece que es útil en esta materia, en esta instancia, que la vemos nosotros en una clase como una responsabilidad especial, es analizar aquella teoría más aceptada y la más vigente, para que después puedan ver, cuando estudien administrativo, las otras restantes que dan explicaciones. Pero la teoría más aceptada, y la que podemos decir que termina validando la atribución de responsabilidad al Estado, es la que se conoce como teoría del órgano. Teoría del órgano. Se explica esta teoría, dice, es un criterio que permite trasladar la imputación de las consecuencias de los actos cometidos por los agentes de la administración estatal al Estado. O sea, imputamos los actos cometidos por los agentes, que pueden ser funcionarios o empleados de la administración estatal, sabemos que los cometió ese agente o ese funcionario, pero se los atribuimos
de manera directa al Estado, a su Estado dependiente, para el cual cumplen funciones. ¿Con base a qué idea? Con base, o con argumento, en la idea de que en realidad todos constituyen, o sea, que el Estado es un órgano, pero cada agente o funcionario que presta funciones lo hace como un instrumento de ese mismo órgano. ¿Con qué cometido? Con el cometido de cumplir funciones tendientes a satisfacer necesidades generales o el bien común, como le podemos llamar. De esa manera, considerando que, por ejemplo, si yo soy directora de un área, realizo actos que trascienden a mí, ¿por qué trascienden a mí? Porque en realidad producen efectos directos respecto de aquello en lo que yo estoy prestando funciones, que es el Estado, porque lo que se busca es la obtención del bien común. Entonces, a través de esa idea de que somos órganos, todos interrelacionados, como una especie de red que produce efectos, trasladamos las consecuencias de mis actos al Estado. Y de esa manera sirve para decir, si a través de mis actos o de mis omisiones se provocan perjuicios, no soy solo yo la responsable con base en el antiguo 1112, sino que ahora es el Estado de manera directa. Hay muchas teorías, esta fue la que más, diríamos, aceptación tuvo, y más tomó también la jurisprudencia como para poder dar lugar al camino a la indemnización. Vamos a avanzar un poquito, En cambio, yo les dije, en 1933, la Corte hizo lugar, digamos, al primer caso relevante con Tomás Devoto, haciendo lugar a la indemnización a cargo del Estado, podríamos decir, por actividad ilegítima, ¿no? En este caso había habido un obrar culposo de los integrantes de la cuadrilla de trabajo. En el año 1975, en otro fallo, Los Pinos, Sociedad Anónima contra Municipalidad de la Capital, la Corte también se expidió y ahí abrió el camino para el otro supuesto. La Corte plasmó el criterio de cuándo el Estado es responsable en un caso de actuación legítima, o también llamada lícita. Y ahí lo que dijo, por eso lo tengo acá instauró la idea de la falta del sacrificio especial, como un factor de atribución de responsabilidad. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, el sacrificio impuesto en forma particular a la empresa actora, que eran Los Pinos, en beneficio de la comunidad, no era propio que fuese soportado exclusivamente por aquella, pues de serlo así se incurriría en violación del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Básicamente, ¿qué les quiero decir con esto? Que en el año 33 se hace lugar al primer caso de responsabilidad por actividad ilegítima. En el año recién 75, les dije, se hace lugar a un caso de responsabilidad del Estado por actividad legítima. Pasaron varias décadas. La doctrina y la jurisprudencia fueron elaborando las nociones de los dos grandes factores de atribución que se aplican ahora, en realidad. Uno es la falta de servicio y el otro es el sacrificio especial. No lo anoten todavía porque después lo vemos en detalle. Y después se siguió hablando en muchos otros fallos judiciales. ¿Qué ocurre con el derecho administrativo? Se caracteriza, y en este tema también, se caracteriza porque
La doctrina administrativista generalmente va elaborando sus conceptos y sus cambios también de manera, diríamos, muy enlazada con lo que dice la justicia, la jurisprudencia. Entonces, lo que muchas veces van a encontrar que el derecho administrativo tiene mucha riqueza en materia de jurisprudencia como fuente de ese derecho. Es algo que no se presenta en otras ramas del derecho y que se caracteriza mucho en el derecho administrativo. Por eso es que van evolucionando las figuras y muchas veces hay que mencionar, y yo les he tomado muy poquitos, pero la historia de los fallos, porque son los fallos los que van, diríamos, delineando los conceptos. ¿Cómo estamos ahora? Actualmente hay una ley de responsabilidad del Estado, que es la ley número 26.944. Esta ley se sancionó el 2 de julio del 2014, hace 6 años, no mucho tiempo. Pero me gustaría, antes de introducirme en esta ley, hacer un poquito de historia en torno a las circunstancias en las que se sanciona esta ley. ¿Por qué? Porque son importantes para poder entender el contexto en el cual se sanciona esta ley. Vamos a ver. Ustedes saben que casi de manera simultánea se sanciona el Código Civil y Comercial. Pero esto viene de antes. Concretamente, a ver, el Poder Ejecutivo Nacional encomendó en el año 2011 a la comisión redactora integrada, presidida por el doctor Lorenzetti, con la doctora Aida Kemenmaje y la doctora Elena Hayton, más 100 juristas más, encomendó la elaboración de un anteproyecto del Código Civil y Comercial. Esto se hizo con el decreto 191 del año 2011. Por eso, en su anteproyecto, cuando la comisión lo eleva, hace una propuesta en materia de responsabilidad del Estado. Y lo hace a través de 2 artículos. El artículo 1764 del anteproyecto y el artículo 1766 del anteproyecto. En el artículo 1764 del anteproyecto, la comisión proponía lo siguiente. Decía, el Estado responde objetivamente por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. O sea, lo que estaba haciendo la comisión en el artículo 1764 era legislar respecto de lo que iba a ser la responsabilidad del Estado por actividad u omisión ilegítima. Y estaba instaurando entonces que el factor de atribución era la falta de servicio, como la conocemos ahora, que es la que se define con el ejercicio irregular de sus funciones, y también estaba diciendo que no era necesario identificar a su autor. Por lo tanto, iba a ser la responsabilidad objetiva, directa, con base en la falta de servicio. Después, en el 1766, el anteproyecto hace lo mismo, pero respecto de la responsabilidad por actividad legítima, que generalmente es contractual. ¿Y qué dice? Dice, el Estado responde objetivamente, o sea, también es objetiva, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. Ahí instaura el otro factor de atribución, que es para la contractual o para la lícita o legítima, que se llama ausencia de sacrificio especial. Sacrificio especial. Y dice, la responsabilidad, en este caso, solo va a comprender el daño emergente
pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas en cuanto hayan sido razonables para su giro. O sea, básicamente en los dos artículos plasmaba lo que era la doctrina y la jurisprudencia vigente en ese momento respecto de los dos supuestos de responsabilidad estatal. ¿Pero qué ocurrió? En realidad, esto era el anteproyecto. Ahora no recuerdo exactamente la fecha que se presentó el anteproyecto, la tengo, pero tiene que haber sido en el año 2013, porque ¿qué ocurrió? Se presentó cierta polémica en torno a este tema, y no es una polémica infundada, es una polémica que realmente tiene fuertes argumentos. Por ejemplo, los administrativistas lo que plantearon es que en realidad no es admisible que la temática referida a cómo se legisla la responsabilidad del Estado esté plasmada en un código de fondo, por dos razones. Primero, porque el derecho administrativo es un derecho esencialmente local, o sea que se rige por normas locales. Y en segundo lugar, porque en definitiva no era viable resolver con pautas del derecho privado lo que se vincula con el derecho público, porque en este caso, al ser el Estado el sujeto de derecho público que iba a responder, las pautas debían ser aquellas que pertenezcan al derecho público, y ahí, por ejemplo, está la reducción, diríamos, en la extensión del resarcimiento, porque en materia de responsabilidad por actos lícitos no se resarce la totalidad, etc. A su vez, aquellos del derecho privado que postulaban la incorporación de estos dos artículos en el Código Civil y Comercial, lo que planteaban, que también es un argumento fuerte, lo que planteaban es que en realidad no deja de ser, este caso, un caso de derecho de daños, con la única distinción de que el sujeto responsable es un sujeto de derecho público, pero que la víctima es la víctima que tiene el mismo derecho al reconocimiento de la reparación plena, y que eventualmente podrá haber factores de atribución específicos, pero el derecho a una reparación integral, plena, y al respeto del cumplimiento de los presupuestos del derecho de daños, era igual, tanto se trate de este caso como de cualquier otro en el que haya responsabilidad civil. Bueno, esta pugna, como ven, para mí argumentos los dos interesantes, fue resuelta no en el sentido en favor, diríamos, a los privatistas, sino que los dos artículos proyectados, 1764 y 1766, no fueron incorporados al Código Civil, fueron eliminados. Y rápidamente, cuando esta discusión estaba en boga, rápidamente lo que hizo el Poder Ejecutivo fue encomendar a un grupo de juristas menor la elaboración de un proyecto de ley de responsabilidad del Estado. Proyecto de ley de responsabilidad del Estado que se plasmó finalmente, o sea, se envió rápidamente también al Congreso y se sancionó aún con mayor rapidez, y se consumó en la ley que se llama Responsabilidad Estatal, Ley 26.944, que se sancionó el 2 de julio del 2014. Por eso me interesa contarles un poco esta historia, porque uno la vivió en tiempo presente y es muy buena para poder entender cómo interactúan o pueden interactuar ahora los dos sistemas. De hecho, el artículo 1764, que estaba plasmado como yo se los leí, ¿cómo quedó? Hoy en el Código Civil y Comercial dice, en el 1764 actual, dice: las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Entonces, nuestro código terminó diciendo, bien,
en materia de responsabilidad del Estado, atención, el capítulo 1 de este título, no son aplicables a la responsabilidad del Estado. Quiero mostrarles algo importante. Capítulo 1 de este título. Entonces se abrieron después dos grandes preguntas. ¿Cuáles son esas dos grandes preguntas? Acá, el capítulo 1 de este título es el que va de 1708 al 1780. O sea que es todo responsabilidad y hasta gestión de negocios. Y acá se abrieron dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que se abrieron? Una, bien, no aplica de manera directa ni subsidiaria. Entonces la doctrina dice, ¿podría aplicarse por analogía? Porque es otro mecanismo de interpretación. Tal vez en lo no previsto podría la analogía aplicarse. La otra pregunta que algunos se hicieron es, bueno, no aplican las disposiciones del capítulo 1 de este título, pero ¿podrían aplicarse otras normas del código? Porque lo que está vedado es el capítulo 1 de este título. En realidad, estos son los primeros, diríamos, interrogantes que se abrieron. ¿Y cómo quedó el 1765? 1764 me dice, responsabilidad del Estado no va por acá. 1765 dice, la responsabilidad del Estado fue como para reafirmar el éxito de la postura publicista. Dice, la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿qué podríamos decir? Que el código, a partir de estos artículos 1764 y 1765, claramente determinó que las normas de responsabilidad del Estado van por las normas específicas. Queda el interrogante respecto de la analogía. Pero ahora vamos a la norma específica. La norma específica, que como les digo, se sancionó en tiempo récord, y a la luz de estas circunstancias que les estoy contando, es la Ley Nacional 26.944. Esta ley, muy controvertida, en primer lugar, establece la responsabilidad del Estado. Y dice como regla que la responsabilidad del Estado es, esto es importante, objetiva y directa. Esto que es fundamental significa, en primer lugar, que va a aplicar en los factores de atribución objetivos. Ya no hay que salir a demostrar la culpa ni el dolo de nadie, ni el obrar negligente de un empleado que dejó un trabajo en la vía pública mal hecho, o que en qué circunstancias se equivocó un funcionario al realizar, por ejemplo, una anotación registral. Entonces, la culpa no aplica para la víctima. Ahora, entonces el Estado es responsable objetivamente. ¿Qué va a tener que demostrar el damnificado? El hecho, su relación de causalidad con el daño, que ahora vamos a ver una particularidad que tiene, y obviamente, sí, la vinculación, por ejemplo, del funcionario dependiente que cometió el daño como integrante del Estado, eso sí. Y es directa. ¿Qué quiere decir esto? Que sea directa significa que la víctima no va a tener que demandar ni previa ni concomitantemente al autor directo para poder reclamarle al Estado la indemnización.
Esto es importante, es una, diríamos, una pauta básica actual para la responsabilidad estatal, que llevó muchos años de jurisprudencia llegar a esto, porque si vemos el raconto desde Tomás Devoto, que fue por el lado de la culpa, por el 1113, después la interpretación en muchos casos del 1112, por el cual, del Código Viejo, por el cual solo se le podía demandar al funcionario o al dependiente. Después, haciendo un esfuerzo de interpretación, dice, bueno, tal vez se podía demandar al Estado, pero de manera con pocos elementos, hasta ahora, donde se consagra la responsabilidad objetiva y directa. Pero dice también acá que, igual que como lo dice el Código Civil, es como que había que reforzarlo, dice, las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria, o sea, lo dice de nuevo. Pero después lo que hace la ley es dividir en dos órbitas la responsabilidad. Habla de responsabilidad en el artículo 3, responsabilidad por actividad e inactividad ilegítima, y en el 4 nos habla de la actividad legítima. Vamos a la ilegítima, diríamos a la que dice, ¿qué requisitos exige la ley para obtener indemnización por actividad o inactividad ilegítima? Primero, que haya un daño cierto, debidamente acreditado y mensurable en dinero. Segundo, que haya imputabilidad material de la actividad o de la inactividad, o sea, de la acción o omisión, al órgano estatal. ¿Cómo se hace esa imputabilidad material? Demostrando que el que obró o hizo o no obró tiene relación directa con el Estado y con eso lo imputamos. Tercero, y acá es un punto importante, relación de causalidad adecuada, perfecto, entre la actividad o inactividad del órgano y el daño. Hasta ahí estamos bien, se aplica el principio de la teoría de la causalidad adecuada, aquello que acostumbra a suceder, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, mismo criterio podríamos decir que aplicó el Código Civil y Comercial. Cuarto, falta de servicio, o sea que se encuentra acreditada la falta de servicio. Y la define, me dice cuándo hay falta de servicio. Consiste la falta de servicio en una actuación u omisión irregular de parte del Estado. Pero después me dice en qué contexto se produce esa omisión irregular. Me dice, la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es importante porque demarca el ámbito, el alcance del factor de atribución. Falta de servicio, entonces, cuando se demuestra que el Estado obró o no actuó, o actuó irregularmente. Ahora, ¿cómo determinamos ese obrar irregular? Bueno, hay que mirar, hay que detectar si había un deber normativo de actuación, o sea, una norma que diga, usted tiene que actuar de esta manera. Y esto sí, no es difícil. Les doy un ejemplo. Si uno advierte o tiene que demandar a un ente municipal, esto es ilegítima, Tomás, sí. Lo primero que uno seguramente va a mirar es que aparece en sus ordenanzas de creación cuáles son sus misiones y funciones. Puede estar de manera más estructurada o más amplio, pero en general nos indican cuáles son las misiones y funciones. Bueno, ahí está el deber normativo de actuación. Entonces, por ejemplo, si tengo que demandar al Estado porque
quedó sin terminar un trabajo en vía pública de bacheo y no quedó señalizado y produjo un accidente y se sufrieron daños, no me va a ser difícil demostrar que de acuerdo a la ordenanza de creación de, no sé, el ente de vialidad, la función de mantenimiento de los pavimentos y de la vía pública le corresponde. Bien, hasta ahí tengo claramente indicado cuál es el deber normativo de actuación expreso y determinado. Lo que tendré que también plantear es que no se cumplió ese deber expreso y normativo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí va a tener que ser el Estado demandado el que para liberarse de responsabilidad va a tener que demostrar que no incurrió en falta de servicio. Como dijimos, es un factor objetivo, no le alcanza con demostrar su no culpa. No le alcanza. Entonces, aquí, en realidad, hay que analizar claramente las circunstancias de cada caso concreto. Porque por acá en algún lado tengo una descripción buena de jurisprudencia de cómo se determina la presencia o no de esta falta de servicio. A mí me gusta dar mucho un ejemplo que me parece que pedagógicamente ayuda, que es el siguiente. El Estado, todos los Estados nacional, provincial o municipal, la característica que tiene también que sus recursos son finitos, no son interminables. Y esos recursos, ¿cómo se constituyen? A través del aporte que hacemos todos nosotros con el pago de nuestros impuestos. Ahora bien, si sus recursos no son finitos, pero tiene que cumplir fines públicos, en realidad el camino, el método por el cual se establece la determinación de esos recursos es a través del presupuesto. Entonces, tanto la nación como cada provincia, como los municipios, una vez al año tienen que elaborar su presupuesto y sobre ese presupuesto, ¿qué hacen? Anticipan, analizan cuánto va a ser lo que van a ser sus recursos y sus gastos. Ahora, sus gastos, más allá de los gastos corrientes, por ejemplo, no sé, pago de sueldos y servicios, después lo importante es la asignación de esos gastos a las políticas públicas que esa nación, esa provincia o ese municipio determina que debe seguir. ¿Para qué? Para cumplir con sus fines de bien común. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que necesariamente, como sus recursos son limitados, como yo les decía al principio, con recursos limitados y políticas públicas, ¿qué es lo que debería hacer un buen gestor político? Asignar prioridades. Entonces, un año se hace este plan de obra pública con estos recursos. Bueno, en Argentina todo es complejo porque después te pasan muchísimas cosas que te sacan de la planificación. No es, pero imaginemos que no es este año. Entonces se asigna para hacer 5 obras y tenía pensadas 8, pero entonces asigno las más prioritarias, cuya prioridad asignaré, por ejemplo, por la mayor necesidad, por la mayor necesidad de sus habitantes, por X motivos, y las otras 3 las asignaré para el presupuesto siguiente. Bueno, ¿por qué les hago esta historia? Para llegar a este ejemplo sencillísimo, pero que a mí me parece muy útil. Si nosotros, por ejemplo, en esta ciudad de Mar del Plata, que tiene casi 1 millón de habitantes, y tiene lugares con muchísimo tránsito vehicular, por ejemplo, no sé, elijan ustedes la avenida que más les guste, ¿no? En la avenida, no sé, Juan B. Justo, deja de funcionar por una semana los semáforos. ¿Mm? Y el municipio, sin un obrar eficaz, no sustituye este problema, porque puede ser que se haya quemado cables, etcétera, un sistema eléctrico y no funcione. Pero tampoco lleva personal de tránsito para controlar, ordenar el tránsito, personas físicas. Y se producen accidentes, 2, 3 accidentes. Incluso a pesar de que los conductores hayan sido razonablemente prudentes, pero por la magnitud igual se produjeron accidentes.
Podría ocurrir que en una demanda contra el municipio, considerándose las circunstancias y no demostrando el Estado municipal que no tuvo razones por las cuales estuviese culpada de poder brindar el servicio de semaforización, o sea, no le alcanza con decir no pude, tiene que demostrar que ocurrió algo que efectivamente cortó, diríamos, su falta de servicio. Entonces es probable, muy probable, que al damnificado le hagan lugar a la indemnización. Ahora, les doy otro ejemplo. Si en una ciudad muy chiquitina, no una ciudad, un pueblo, esos pueblos pequeñitos que están a la vera de la Ruta 2, esos pueblos que son 4 manzanas, ¿vieron cuando a veces uno se va, toma la ruta? Y que circulando y manejando prudentemente no deberían ocurrir accidentes. Pero ocurre, un día a las 3 de la tarde, a la hora de la siesta, en una intersección, los dos únicos autos que estaban circulando por el pueblo chocan. Y demandan a la municipalidad porque no había un semáforo. Ese municipio bien podría responder que en realidad la necesidad de incorporar un semáforo en ese lugar, a la luz de las prioridades que tenía con su escaso presupuesto, por ejemplo, instalar una sala de salud o comprar 2 ambulancias, no estaba en un rango de prioridad, que sí lo había tenido que asignar a las otras prioridades y que por lo tanto no había incurrido en falta de servicio. Y posiblemente esa demanda no prospere. ¿Notamos la diferencia entre uno y otro ejemplo? Porque con esto les demuestro que en la noción de falta de servicio, necesariamente el juez la tiene que mirar con el caso concreto. No es estática. La noción está, pero digamos, su aplicación depende de las circunstancias de cada caso concreto. Les iba a dar otro ejemplo. Por ejemplo, hoy, si un ente municipal tiene que hacer un trabajo de mantenimiento en la vía pública, y el trabajo no se termina en el día, porque a veces ocurre, y puede ocurrir que eso sea así hasta por una cuestión técnica, no sé, tienen que hacer el bacheo o el pavimento y necesitan que fragüe el material, entonces hay que esperar un día o 2. Eso de ningún modo podría dar lugar a indemnización por parte de la municipalidad si un conductor impacta. Ahora bien, siempre y cuando el trabajo esté impecablemente señalizado. Si el trabajo está perfectamente señalizado, la administración obró regularmente, hizo su trabajo regularmente, y en consecuencia no hay lugar a indemnización. Distinto es si la cuadrilla se va, deja el trabajo a medio hacer, no señaliza y se produce el choque. En ese supuesto, el Estado va a responder de manera directa, quiere decir que la víctima no tiene que salir a demandar a los 3 integrantes de la cuadrilla, y de manera objetiva. Después el Estado podrá tener algún mecanismo, si es que puede, para repetir de sus empleados, pero ahí juegan otras normas de derecho laboral que se lo pueden impedir también. No los quiero complicar con esta partecita. Pero me interesa mostrarles con claridad cómo funciona este factor de atribución tan extraño para nosotros, incluso para los colegas que no trabajan en derecho administrativo, que es la falta de servicio. El artículo 4 me habla de responsabilidad estatal por actividad legítima. Y ahí me pide también acá me pide daño cierto y actual. Atención, porque en el anterior no me hablaba de actualidad, me hablaba de daño cierto. Entonces, si es daño cierto, es el actual y el futuro. ¿Se acuerdan que el futuro es resarcible también, en la medida que lo pueda probar?
Acá ya no, acá me quita el daño futuro cierto. Cuestión criticada. ¿Por qué? Porque si se trata, por ejemplo, de la frustración de un contrato, puedo tener un daño futuro cierto, que generalmente puede ser el lucro cesante, y no me lo van a reconocer. Segundo, la imputabilidad material de la actividad al órgano estatal, ese estamos igual. Tercero, otra diferencia muy discutida. Acá me pide ahora que haya relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de la ilegítima, en la ilegítima me pide relación de causalidad adecuada, pero acá me está exigiendo que la causalidad sea directa y exclusiva, o sea que lo único que haya motivado el perjuicio sea la inconducta estatal. Si se presenta otra concausa, ya el Estado queda liberado. Y eso fue muy cuestionado. Cuarto requisito, ausencia de deber jurídico de soportar el daño, o sea que no haya una norma que a mí me obligue a tener que tolerar este sacrificio, pero a la vez que yo demuestre, que es el quinto, que yo demuestre que estoy padeciendo un sacrificio especial. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio especial es cuando el que demanda demuestra que está sufriendo un perjuicio que no lo sufrió el resto, que es más agravado, y que además le está afectando un derecho adquirido, un derecho que ya poseía. Esto, a ver, el primer caso donde la Corte toma el reconocimiento del sacrificio especial como un factor de atribución objetivo, ya les digo, es en... Creo que es en Hotelera Río de la Plata. Espérenme un segundo, ya estoy. A ver. A ver. Quiero buscárselos. Son tantas... Okay. Son tantas, pero se los quiero buscar porque es importante. Acá, bien. Hotelera Río de la Plata. En Hotelera Río de la Plata no, me define la falta de servicio. Pero en... Aquí. Tarde pero seguro. En Los Pinos Sociedad Anónima contra Municipalidad de la Capital, este fallo del año 75, ahí admitió la Corte la responsabilidad del Estado por actuación lícita. Pero en ese fallo, concretamente, lo que dijo es, creo que es el sacrificio impuesto en forma particular a la empresa actora, esta era Los Pinos, tenía que ver con un cambio de reglas de juego en torno a determinados tasas o impuestos que cambiaban las reglas y en particular lo perjudicaban especialmente a Los Pinos. Y dice acá, no era propio que fuese soportado exclusivamente por aquella, por la actora, por Los Pinos, pues de así serlo se incurriría en violación del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas consagrado en el artículo 16. Ahora, para poder hacerse lugar a esta indemnización,
cuando es contractual, el reclamante tiene que demostrar dos cosas también. Tiene que demostrar que no hay ninguna norma que lo obligue a cargar, diríamos, con este perjuicio, y a la vez tiene que demostrar que él está sufriendo una vulneración a un derecho que ya tenía adquirido de antes. Por ejemplo, si yo tengo unas determinadas condiciones pactadas con el Estado contractualmente y por una determinada, por ejemplo, legislación se cambian las reglas de ese tipo de contratación, bueno, si tengo conculcados derechos previamente adquiridos, tengo que demostrar que soy el único que estoy soportando este perjuicio mayor y el resto no. Ahora, si no soy el único y somos varios, no sé, un ejemplo, el régimen de retenciones, si afecta a todos los integrantes de la cadena de producción agrícola, no hay un sacrificio especial. Es un sacrificio que están, pero no es especial. Por eso les quería hacer la salvedad. Ahora, como ven, en la responsabilidad por actividad legítima empieza a ser más acotada. Daño cierto y actual, no el futuro, causalidad directa, inmediata y exclusiva, y este factor. Ahora, y después el artículo 5 puntualmente me dice, la responsabilidad legítima es excepcional, y nunca procede el lucro cesante. O sea, claramente me lo dice. Y después me dice, solamente se va a indemnizar el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias personales, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Es el mismo criterio que tomaban y que tomaron siempre las leyes sobre expropiación por causa de utilidad pública. Cuando el Estado expropia un bien, no reconoce, no indemniza el valor total del bien. Solamente reconoce, como les digo, el valor objetivo del bien. No entran valores afectivos, ganancias hipotéticas, o sea, si yo hubiese alquilado, no entran. Y tampoco entra el lucro cesante. Esta parte de la postura, diríamos, tradicional del doctor Marienhoff, que entendía que justamente la expropiación no era lisa y llanamente como justamente se trataba del uso de facultades exorbitantes del Estado, que cuando un Estado necesita un bien para satisfacer un interés general, es admisible que haya que sacrificar un interés individual. Y que en ese contexto el derecho a la propiedad tiene que ceder y entonces se justifica no pagar la indemnización plena o la reparación plena. Esta postura no es pacífica. Esto opinaba Marienhoff, en cambio, por ejemplo, Barra y Bianchi sostienen que no. Sostienen que esto no va de la mano o no necesariamente implica desconocer el principio de reparación integral o de reparación plena que hoy se infiere de la Constitución. O sea, hoy, por eso este artículo también fue criticado, porque hoy, en realidad, la interpretación de este caso podría chocarse con la noción de que constitucionalmente está como reconocida el principio de reparación integral. Sí, Vanessa, ¿querías decir algo? Sí, por ejemplo, cuando están involucrados los hospitales que dependen del Estado, por ejemplo, el hospital regional, van por vía administrativa, del derecho administrativo también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, sí. ¿por qué lo único que se reconoce, por qué el lucro cesante no se reconoce? Exactamente. O sea, o el daño moral. Sí. Esto nace de aquella visión, diríamos, tradicional, antigua, de considerar que el Estado, por su especial condición y por su particular función, tiene derecho a gozar de ciertas facultades exorbitantes. Ahora, hoy les contaba a los compañeros de la clase anterior, que esa noción de que las facultades exorbitantes son prerrogativas de la administración, de a poquito esa visión va cambiando. Por ejemplo, hay doctrina que dice no, en el derecho administrativo tiene que haber un justo equilibrio entre
prerrogativas y dicen entre poder y libertad. Y entonces, en ese equilibrio, hoy una potestad exorbitante puede ser vista como prerrogativa de la administración, pero también como garantía para el administrado. O sea, no es solamente para... Y eso aplica para muchísimas prerrogativas. No sé, por ejemplo, el silencio de la administración, el derecho de defensa, o sea, que el Estado no te conteste a un reclamo que es muy común, no es una potestad de la administración, como a veces me pasa que dialogo con colegas que lo ven de esa manera, y no porque el Estado puede reservarse contestar o no contestar después que el administrado vaya a la justicia. No, también se puede mirar diciendo, no, el administrado tiene derecho a reclamarle al Estado que se expida para saber cuáles son los argumentos sobre los cuales después él puede ir a la justicia. Es otra mirada que de a poco se va dando, va evolucionando. Pero la noción esta de no reconocer el lucro cesante, parte de aquella idea tradicional basada en la expropiación por causa de utilidad pública, que acá se reprodujo, pero en realidad no es un supuesto, por eso está criticado y creo que los argumentos son fuertes. Acá no estamos hablando de cuando el Estado determina que hay una utilidad pública para expropiar un bien. No sé, por ejemplo, que hacer un hospital y no hay mejor lugar, el mejor lugar es en esta manzana, bueno, le pagaremos al dueño el valor, pero no le pagamos todo, porque así lo dice la ley de expropiación. Acá el Estado cometió un daño. Entonces, no es tampoco semejante, si queremos compararlo, no son situaciones idénticas. Y así todo, es como que se introduce un supuesto en el cual la reparación no va a ser integral. Tiene cuestiones que hay que ver si toleran el test de constitucionalidad, cuando se apliquen en casos concretos. Y para complicárselas un poquito más, está el artículo 6. El artículo 6, el futuro nos dirá, porque no, creo que en unos años escucharemos de esto, porque este artículo fue muy controvertido, justamente era cuando hacía poco tiempo se había producido la tragedia de Once, respecto de fallecidos y heridos graves con el choque del vagón de tren. Y acá se discutía la responsabilidad del Estado como concesionario del servicio público. Este artículo dice que el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. Acá hubo muchos actores políticos que criticaron fuertemente la posibilidad de incorporar este artículo, que igual después fue sancionado, porque sostenían que esto podía ser interpretado en el futuro como un eximente para el Estado en los juicios que inician las víctimas de Once. Veremos, porque todavía esto no está resuelto, hay causas penales ya con resoluciones, pero las civiles están todas en trámite. Pero todavía habría que ver si por la falta de control en la prestación del servicio no debería proceder. Es como una función de garantía, ¿o no, en ese caso? Claro. Actúa como garante, porque el dueño es el Estado, lo concesiona, pero sigue siendo el Estado. Y tiene un deber de control respecto de la concesión. Incluso puede intimar, multar, o sea, en la concesión, dentro de esas facultades exorbitantes, tiene grandes facultades de contralor el Estado concedente. Bien, un tema. Importante esto. La vigencia de esta ley. ¿Cuál es su ámbito de actuación?
Grandes preguntas acá. Pueden encontrar un autor, el doctor Perrino, que ha escrito y escribe siempre sobre este tema, lo ha analizado desmenuzadamente, pero nos encontramos con preguntas de decir, ¿aplica al Estado nacional o aplica al nacional y al federal? Indudablemente a las provincias no aplica. ¿Por qué? No aplica espontáneamente, directamente, porque el artículo 11 expresamente dice que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos. Obviamente, las provincias, en ejercicio de sus facultades reservadas, preconstitucionales, si la toman, deben adherir. Bueno, hoy ¿cómo estamos con esto? Hay provincias como, si mal no recuerdo, Chubut, y hay una más que ahora no me puedo acordar, que adhirieron sin agregar una coma, literalmente. Pero hay otras provincias que están estudiando sancionar sus propias leyes de responsabilidad del Estado. Hay otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, que aún no tienen su propia ley de responsabilidad del Estado, que iba a adherir hace unos años, que finalmente no adhirió, y que tiene muchos proyectos de ley de responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe tenían proyectos creo que ya han avanzado alguna de ellas con ley, y la más, diríamos, la pionera e interesante, al que la quiera buscar se la recomiendo, es la ley mendocina. Mendoza, no se olviden, año 2014 se sanciona esta ley, año 2015 se pone en vigencia el Código Civil, año 2017 se sanciona la ley 8.968 en la provincia de Mendoza, que es una ley superadora. ¿Por qué? Porque discrimina los dos tipos de responsabilidad, discrimina los presupuestos, describen bien la falta de servicio, dicen cómo se determina la falta de servicio, y habla de supuestos especiales de responsabilidad, y dice algo muy diferente respecto de los concesionarios o contratistas. Si quieren se los leo. Dice, artículo 13 de la ley mendocina, dice, el Estado no responde por los daños ocasionados por los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado a los cuales se les atribuyan o encomienden un cometido estatal, salvo que se acredite que la acción o omisión ilegítima le sea imputable directamente a un funcionario o agente del Estado. O sea, deja abierto el camino para que le sea imputable un funcionario o agente del Estado. Y dice acción o omisión ilegítima. Por ejemplo, la falta de control entra dentro de la omisión ilegítima. Bueno, esta ley es muy, muy interesante. Entonces ahí se presentan preguntas que yo en su momento me había hecho respecto de todo este tema, que tienen que ver con, a ver si lo tengo acá al final, uno, como les dije, ¿es aplicable a las provincias? Puse invitación a adherir. ¿Qué ámbito de competencia posee? Estado nacional, ámbito federal. ¿Qué pasa con la prescripción? Si tengo provincias que establecen su propia ley y establecen plazos de prescripción distintos, o si esta ley, la ley nacional, habla de 5 años, el plazo, no, 3 años, artículo 7, el plazo para demandar en la extracontractual es de 3 años. Y si se establece, por ejemplo, en la provincia en la que se produce el hecho, aunque la órbita, hay que ver si no hay una suerte de colisión entre las órbitas, un plazo de prescripción distinto, la extensión del resarcimiento, creo que ese es el más importante, el no reconocimiento del lucro cesante, ¿puede resistir el test de constitucionalidad y de convencionalidad actual? Y acá les había puesto, si el daño es ocasionado por el obrar de concesionarios y el Estado queda excluido, ¿este último podría ser aún responsable por la omisión en el deber de control? O sea, aquí tiene que ser la jurisprudencia la que reinterprete estos artículos.
pero realmente estos artículos podrían haber tenido habernos dejado estos aspectos más cubiertos. Y acá puse, ¿cómo se armoniza esta ley con el resto de las leyes provinciales en la misma materia que podrían sancionarse y de hecho ya se han comenzado a sancionar? Mendoza ya tiene su propia ley. Y hay más, así que ya... son más preguntas, aparecen muchas preguntas con muchas respuestas abiertas todavía. Pero bueno, vamos a pasar en limpio para no complicarlos. En líneas generales, entonces, tenemos que tener que hoy hay responsabilidad del Estado reconocida, discriminado en dos grandes líneas de responsabilidad: la responsabilidad por actividad legítima y la responsabilidad por actividad e inactividad ilegítima, que en la responsabilidad legítima el factor de atribución es el sacrificio especial. Si quieren, siempre vinculen, aunque no es exacto, pero la legítima con lo contractual en muchos casos, pero no ese sacrificio especial. O sea, yo tengo que demostrar que me están afectando un derecho adquirido y que soy el único que lo está padeciendo, esta afectación, a pesar de que el Estado haya obrado legítimamente. Mientras que en la ilegítima el factor de atribución es la falta de servicio. ¿Sí? En ambos casos son factores objetivos. Eso es fundamental, recordar. En ambos casos son objetivos. La víctima no tiene que salir a demostrar la culpa de nadie, ni el dolo. ¿Sí? Y en ambos casos la responsabilidad del Estado es directa. ¿Qué significa esto? Que la víctima no tiene que demandar ni previa ni concomitantemente al autor del daño, sino que demanda directo al Estado. Ley nacional, esta que les menciono, con estas características, léanla, y estas preguntas que uno puede hacerse en torno a cómo va a funcionar y cómo colisionan. Todavía no he visto yo fallos puntuales donde se utilice la ley. Bueno, también en parte porque uno trabaja en provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo, para terminar, en la provincia de Buenos Aires también tenemos un supuesto especial ahora, porque es una provincia que no tiene ley de responsabilidad del Estado, pero sus juzgados contenciosos administrativos resuelven casos de responsabilidad del Estado. ¿Qué instrumentos utilizan? Concretamente analizan si hubo falta de servicio o si hubo sacrificio especial. Para ello, ¿qué utilizan? Los criterios jurisprudenciales, y obviamente no aplican el Código Civil. ¿Sí? Y después, en materia de daños, analizan el reconocimiento de los rubros de responsabilidad. Un temita más, en el Código, ¿cómo quedó? Este me parece que se los dije, ¿no? 1765, la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. O sea, todo quedó claro que no se arregla acá. Y en el 1766, diríamos que sería el que hereda el antiguo 1112, respecto de funcionario y empleado público, dice, los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. O sea, también fue derivado al derecho administrativo. ¿Preguntas? ¿Algunas dudas? ¿Algo que me quieran pedir y que se los repite o lo quieran copiar? Me dicen, Bueno, descansamos. Si tienen dudas, me pueden mandar correo, a la dirección que ustedes tienen, en el campus está, así que cualquier inquietud me mandan y charlamos. Y respecto de esto,
No sé si está este Power, si no se lo voy a pasar a Estela. Tengo mis dudas, porque sé que está en daños, pero no sé si está en la nuestra, en obligaciones. Si no, le pido a ella, se lo reenvío a ver si lo puede agregar. Así lo tienen. Bueno, chicos, ¿nos vemos? Buen fin de Nos semana, vemos, gracias. gracias. Bárbaro, nos vemos.